En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, saludamos a esta hora a César Zamora Bento, y a quien le agradecemos como siempre, como cada sábado, este diálogo, esta conversación. César, qué gusto saludarte, muy amable, saludos, ¿cómo estás? Muy buenos días, José, feliz sábado y aquí estamos porque está calentándose la campaña, ya están definidas las 36 candidaturas principales y he estado dando una mirada y realmente hay personas que ni siquiera lo he visto en pelea de perros. Sí, en realidad son 36 candidatos los que están participando para las elecciones generales de abril, del 12 de abril. Acá en RCR estamos invitando, y va a ser política invitar a todos los candidatos, ya por lo menos han desfilado un 13, 14 candidatos. De una u otra manera, eso también es un ejercicio para conocer cuáles son las propuestas que tienen, ¿no? Echemos una primera mirada. ¿Cómo estás mirando tú el desarrollo de esta campaña para luego conversar sobre qué esperamos de los candidatos en este escenario político, en este escenario electoral? ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo crees que las campañas han cambiado y que las redes sociales están siendo, digamos, un elemento más decisivo en esta campaña? Definitivamente las redes sociales están jugando su rol para principalmente dar a conocer a algunos candidatos presidenciales, bueno, también candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, pero concentrémonos en la parte de los candidatos presidenciales. Y hay que tener mucho cuidado con la gente, porque una cosa es el discurso, una cosa es el decir lo que se va a hacer, que eso es muy sencillo. Tú y yo podemos hacer 10 puntos de propuestas de política, pero de allí a que esto se cumpla depende mucho de la estructura política de los candidatos que los respaldan y también depende mucho de su vocación de servicio para el cumplimiento, o sea, su actitud política frente al desafío de conducir los destinos del país. Y yo quisiera que en el transcurso de estas semanas, por lo menos la mitad de los candidatos, decida, digamos, retirarse de la contienda electoral, porque en realidad no le encuentro mucho sentido, salvo algún ejercicio de confusión o algún plan premeditado de las principales organizaciones políticas. Es algo así como que las principales organizaciones políticas en estas elecciones van a tener sus pequeños satélites, que son candidatos también, que al final van a cumplir un rol, José. El rol es facilitar que pocos partidos pasen la valla, ¿no? Pocos partidos pasen la valla, porque quieras o no, estas pequeñas agrupaciones van a retirar votos y van a quedar aquellos que tengan mayor cantidad de votos. Si uno ve las encuestas, a las cuales yo le tengo mucha suspicacia, pero tenemos allí que ninguna agrupación política pasa del 12%, ¿no? Del 12%. Entonces imagínate tú el grado de dispersión de votos. ¿Quiénes son los que van a cumplir con la valla electoral en este caso? Serán 5, 6, 7, y esos son los que al final van a llevar senadores y diputados, que es la otra fuerza que hemos visto durante la última década, que prácticamente el Congreso se constituye en el mandamás de la política en el país. Y entonces algo así como que se está planificando eso. Pero si algunos sensatos candidatos a la presidencia deciden desistir, yo creo que le harían un buen favor a la ciudadanía peruana, al país entero. Ahora, César, así como tú nos acabas de graficar en perspectiva cómo está la situación electoral, cómo marcha la campaña,
¿Tú crees que en el camino muchos desistan de participar, algunas candidaturas? Desearía eso, desearía eso. A no ser que estos pequeños o minúsculos partidos que gracias a esta nueva ley electoral tienen la posibilidad de postular, a no ser que estos estén relacionados con otras agrupaciones de mayor fuste, y que sean prácticamente parte de esta estrategia de diseminar la votación en el país para que las principales agrupaciones puedan tener bancada mayoritaria, porque los que no pasan la valla no van a tener bancada. Entonces, si tú diluyes la votación, aquellos que van a lograr pasar la valla no van a ser más de 6, 7, que son los que en una votación diluida y sin mucha representatividad van a poner senadores y diputados de la República. Entonces, si yo me equivoco, que creo que mi análisis va por el lado de que estos grupos minúsculos que no tienen nada que hacer en la campaña forman parte de una estrategia de las grandes agrupaciones políticas, podría darse esta situación. Yo desearía, no creo, yo desearía que se retire por lo menos la mitad, pero si es un plan premeditado para el objetivo de copar 6 o 7 agrupaciones políticas en la Cámara de Senadores y Diputados, entonces el plan va a seguir adelante y no sé cuánto de bien le haga al país. Ahora, el otro tema, tenemos un elenco estable de acuerdo a las encuestas que va liderando, ¿no? Pero también tenemos un alto porcentaje de ciudadanos que no han decidido su voto, no saben por qué votar. Y en los últimos días, las encuestas tanto del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, la encuesta también de DATU, o la encuesta de apoyo, o de CID, reflejan eso, César, que tenemos un alto porcentaje de ciudadanos que primero, no saben por quién votar, desconocen quiénes son los candidatos, no se preocupan ni siquiera por las ofertas electorales. O sea, un panorama bastante difícil. ¿Tú crees que en medio de toda esta situación surja algún candidato de atrás y pueda desplazar a este elenco estable que hasta ahora estamos conociendo? Lo voy a mencionar, ¿no? Está Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, mencionan también el ex rector de la UNI, ¿no? A López Chao, mencionan también a otros candidatos, más abajo está César Acuña, pero casi todas las encuestas ponen a este elenco estable, incluso el hermano de Vizcarra, Mario Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿crees tú que va a tener una variación esto? Sí, definitivamente. Esa gran votación que tú estás mirando que no decide, esa es la votación que al final va a ser la diluyente y va seguramente a dejar atrás a Vizcarra, va a dejar atrás muy posiblemente a López Chao, y se van a quedar, a ver, yo pienso, porque esto se ha creado y se ha pensado sesudamente en el Congreso de la República. Yo pienso que los que van a pasar, los que van a dominar de acuerdo a su estrategia va a ser Fuerza Popular, Avanza País, va a estar también Alianza para el Progreso, porque también forma parte de esta planificación. Tenemos a Luna Gálvez, ¿no? ¿Y qué más te podría decir? Bueno, también por ahí va a entrar la izquierda, ¿no? De alguna manera diluida, pero va a estar... Mira, me he dado la sorpresa de que ya está habilitado Vladimir Cerrón. Ya, va a ser un candidato que de todas maneras va a jalar algunas cosas. Y podría ser ahí, ¿no? 6, bien ajustados 7. Y yo creo que se van a quedar algunas candidaturas colgadas, ¿no? Y bueno, eso estaría bien en la medida en que haya una distribución también del Senado y de los diputados, pero en la forma como se ha estructurado estas elecciones, los senadores y los diputados van a estar en torno de estas agrupaciones políticas, porque el resto, estamos hablando de 30 agrupaciones políticas,
no van a tener ni para el té. Sencillamente van a servir como estrategia para que estas agrupaciones grandes logren su cometido de copar las cámaras importantes en el Congreso. ¿Cuál es el precio que se tenga que pagar? Bueno, ya lo veremos con el que salga ganador, ¿no? Las ofertas seguramente de ministeriales, seguramente de alguna dirección o de alguna gestión como agentes del partido gobernante, porque esto de acá, estas acciones no son gratuitas, ¿no? Todo tiene un trasfondo y todo tiene un toma y daca. En la política es así. Ahora, interesante lo que manifiestas. ¿Tú crees que el voto en perspectiva puede aglutinar más a los partidos del centro de la derecha que los partidos de izquierda, así como están las circunstancias en el país? Creo que sí, hay factores internos, ¿no? Y hay factores externos también, fuera del país, que dan señales, dan señales. Nosotros no solamente en política estamos bombardeados por las cosas que pasan al interior, sino también por las cosas que van pasando en el exterior. Vemos lo que pasa en Estados Unidos, vemos lo que ha pasado en Venezuela, vemos también lo que ha pasado en Chile, y hay toda una tendencia de focalizarse más en una política de corte más liberal, no más libre, más de mercado, más de inversiones, más de financiar los temas sociales en base a una mayor productividad en el campo de la economía. Y eso de allí, lamentablemente para la izquierda, no son buenos vendedores. O sea, la izquierda ha demostrado, acá en el Perú, básicamente dolo, robo, las principales autoridades de izquierda que han logrado el gobierno nacional, Pedro Castillo, en algún momento Humala, que también tenía una tendencia hacia la izquierda marcada, pero que se tuvo que alinear. Pero también tenemos gobernadores, ¿no? que están en procesos judiciales por corrupción. Entonces la izquierda no ha dado un buen ejemplo de lo que sería gestión a nivel nacional. Entonces yo creo que la izquierda se va a quedar de repente con una cuota, como quien dice, pasando la valla con las justas, pero para eso se tendrían que juntar. Como ahora lo veo, se pueden diluir y se puede la izquierda quedar afuera, pero si Vladimir Cerrón es capaz de aglutinar las izquierdas, yo creo que podría tener una opción de tener representación en el Parlamento. No creo que ganen, no creo que tengan la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, pero ahí van a tener presencia, ¿no? En todo caso es saludable porque siempre tiene que haber oposición en cualquier gestión de gobierno. Ahora, yo ayer escuchaba con mucha atención lo que en algún momento declaraba Andrés Oppenheimer, ¿no? Es un reconocido periodista nacional argentina, radicado en Estados Unidos, pero que tiene, digamos, una talla mundial en términos, digamos, de opinión. Y él graficaba lo que ha pasado, lo que está pasando en el Perú, ¿no? En medio de todas estas dificultades, turbulencias, cambios presidenciales, etcétera, etcétera, alto nivel de corrupción, alto nivel de informalidad. Decía lo que conversábamos en varias oportunidades, el tema económico, se mantiene la economía en nuestro país. Y él dice que Perú creció desde el 2000 hasta el 2014 casi a un ritmo del 5%, y lo que él le llamaba, ¿no? Que era un tema que se había logrado gracias a un conjunto de reformas hechas, ¿no? Y destacaba el papel del Banco Central de Reserva, el tema de cómo se están manejando, abrir los mercados. ¿Eso tú crees que puede pesar en el elector, a pesar que tenemos ahora indicadores económicos que no son los mejores, 3% de crecimiento, 1.8% en inflación? ¿Eso puede pesar en el elector? ¿Tú crees? Mira, vayamos definiendo el elector. El perfil del elector, en realidad, en política no está conectado en el Perú. O sea, la gente común y corriente, la gente de a pie, esos informales, esa gente que está con sus negocios, ¿no? que es la mayoría en la economía nacional, no está interesada en estas actividades y va a esperar la última semana para ver qué decisión va a tomar. No, hay simpatías, pero la gente en realidad no conoce
a los candidatos. Tú tienes referencia de Porqui, pero no lo conocemos a Porqui. Tú tienes referencia de Belaúnde, pero no lo conocemos a Belaúnde. O de Keiko, la conocemos un poco más por sus actos, por sus acciones, pero solamente son referencias. Al final la gente dice, cualquiera que llegue va a hacer lo mismo, ¿no? Mientras no se metan con el manejo de la economía, que es una economía libre, informal, pero libre, en la economía del país, como tú mencionas, 3% no es lo que debería tener el Perú, pero tampoco es despreciable el 3%. En un escenario donde la economía está siendo golpeada por problemas de orden, de reestructuración del orden mundial, con Estados Unidos, Rusia, China. O sea, a pesar de eso todavía tienes capacidad de crecer y podrías crecer más, pero lamentablemente las políticas no están centradas en eso. ¿Por qué? Porque el grueso de la economía nacional está concentrada en la informalidad, que si eso se constituyera en una formalidad, de acuerdo a buenas señales del gobierno o del Estado peruano, eso se podría, digamos, reflejar en 6, 7% de crecimiento sostenido. Pero ¿quién te va a garantizar? Y eso la gente sí va mirando un poco. ¿Quién te va a garantizar que ese crecimiento se dé? Es una política donde haya menos Estado, donde haya más libertades económicas y en donde haya más incentivo de la inversión privada, ¿no? Como puntal de desarrollo del país. Entonces la gente un poco entiende eso de manera difusa, pero lo entiende así. Y ve a la izquierda como el agente que distribuye y distribuye mal los recursos con el pretexto de la justicia social, con el pretexto de ayudar a los pobres. Entonces 100 soles para los pobres, 100 soles para la gestión de la pobreza en el país. Entonces ahí va el asunto. El Perú, lo que dice Oppenheimer es claro. O sea, en el Perú es una cosa rara lo que ha pasado, porque a pesar de la convulsión política que ha habido, cambios de presidente, etcétera, la economía se ha dado. ¿Por qué? Porque hay esto del Banco Central es importante, porque establece reglas para que no se dispare la inflación, para que el Estado no meta la mano en el manejo de la política monetaria, ¿no? Y eso ayuda a que estos actores informales puedan tener cierta estabilidad en sus negocios, también los formales, pero los informales más, los formales menos, porque el Estado vigila lo que ve, a los formales los ve, por ejemplo la minería, los ve, los vigila, les pone impuestos, les pone una serie de reglas, los supervisa. A los informales no los ve, por lo tanto la minería ilegal sigue siendo un problema para el país. Entonces la gente ve eso y tiende, a pesar de que hay una estabilidad económica, entiende de que el mejor manejo lo dan gobiernos que manejan una política de mercado, que incentivan la inversión, porque con la inversión de una corporación, por ejemplo, la inversión de un proyecto minero Michiquillay en Cajamarca, se reactiva una cadena de sectores y fomenta los negocios. O sea, la gente ya sabe eso. Y sabe que el discurso, por lo menos aquí en Cajamarca, de agua sí, oro no, es un discurso ya fallido, alejado, y que ya la gente está mirando la necesidad de entrar a reconocer la minería como una actividad importante en la región y en el país también creo que es así. Entonces yo creo que esa es la tendencia. El Perú muestra fortaleza económica y con una tasa de inflación baja por el manejo de una institución que no ha sido manoseada por la política, y eso sí quiero enfatizar. Todo lo que toca a los políticos, todo lo que maneja discrecionalmente los gobiernos, ¿no? Sea nacional o subnacionales, salen las cosas mal porque no tienen capacidad para hacerlo y porque no tienen los incentivos de hacer las cosas mejor. Pero de allí esta institución del BCR está paliando adecuadamente estos problemas políticos. Y por eso te digo, hay una tendencia en el Perú de irse por la derecha, pero si ahí me das un poco de tiempo de decir una política más libre y menos Estado, ¿no? Me pintaría el ojo aquel que lo haga, porque lo pueden prometer, pero aquel que diga que vas a tener una política más libre, incentivando la inversión, cuidando la inversión, protegiendo la inversión privada,
Y menos Estado, yo sí estaría muy, muy contento porque es la única forma que va a servir que la gente desarrolle y los pobres dejen de ser pobres a través de sus propias capacidades y oportunidades. Ayer, de manera casual, conversaba con una persona era un médico en realidad. Estábamos una conversación de carácter casual. Entonces yo me decía que él no se interesaba mucho en la política porque estaba totalmente defraudado de los políticos, ¿no? Como muchos ciudadanos, decía que no tiene definido su voto, pero me dijo algo que me dijo, pero a pesar de todo, me dijo que en el Perú no estamos como, me dijo, no estamos como Venezuela, no estamos como Cuba, no hemos llegado al nivel de Bolivia. ¿No? Entonces graficó de esa manera, dijo, y yo le digo, y lo mismo que te comentaba, ¿y eso puede pesar en el voto, cree usted? Claro, la gente sabe lo que ocurre en Venezuela, la gente sabe lo que ocurre en Bolivia, eso sí lo sabe, por redes, todo, pero lo conoce. Y lo conoce, me dijo, por un tema interesante, porque dijo, el 1,5 millones de venezolanos que están acá, por lo menos 100.000 cuentan que han padecido en su país y se sienten mejor acá en el Perú. Es un mensaje, me dijo, que puede simplemente al elector decirle, oye, yo no voy a llegar igual que ellos, ¿no? Tengo que buscar un candidato que por lo menos tenga un poco de sensatez cuando hace política. O sea, sin ser analista, me dio esas 3 reflexiones. El espejo de lo que está ocurriendo afuera puede influenciar. ¿Tú crees que ese espejo puede influenciar? Sí, definitivamente. O sea, no es que te lo están contando, tú estás viviendo acá, le estás mirando la cara al migrante venezolano y prefiere en Perú, a pesar de que sus condiciones no son las más adecuadas. Así es. Ojo. Claro. No son las más adecuadas y prefieren estar en el Perú. Entonces uno dice, uy, ¿cómo será Venezuela? Uno ya se empieza a imaginar un montón de cosas. Y otra cosa que seguramente en tu conversación de repente no se ha tocado en estos términos, pero hacer recordar a la gente que hemos estado, inclusive hasta peor, en algún momento de nuestra historia que Venezuela, que Chile, que Ecuador, que otros países que ahora están sufriendo las consecuencias, que Bolivia. La gente tiene que entender que nosotros mi generación, tu generación, César, José, en el 90 el Estado estaba probado eso. En el 90 el Estado estaba totalmente quebrado. Exacto. Entonces, hemos superado esa etapa. Por eso que todo el mundo, a pesar de las dificultades que tenemos en el país, se admira cómo el país ha cambiado, con sus dificultades, con Montesino, con Fujimori metidos en enjuagues, con Toledo metidos en enjuagues, con otros gobiernos metidos en enjuagues. La economía ha seguido marchando. Entonces, la verdad que cuando nosotros conversamos vemos que sí, hay un voto, hay una población que aún no define su voto, pero los cambios que está viviendo, la situación que está viviendo, incluso el propio trabajador informal que ve que se mueve su negocio, siendo informal, se mueve, grafica eso. Entonces, y entonces te corté, pero ¿tú crees que ese espejo de lo que está ocurriendo en otros países sí puede ser gravitante en estas elecciones? Sí, inclusive el tema de Chile, ¿no? Es importante, a pesar de tener un gobierno de izquierda que generó destrozos y empezaron a espantar a la inversión y además a incentivar el odio, la diferencia entre el rico y el pobre, y que yo debo tener, sin merecerlo, lo que tiene el que sí trabajó y progresó, porque eso se llama justicia social. Eso ya quedó descartado en Chile y esperan y tienen la esperanza de que un gobierno de un corte más promotor de las inversiones y respeto a la propiedad privada y al derecho de la gente, los vuelva a poner, a posesionar en una situación de la que estuvo antes de la llegada de la izquierda en Chile, ¿no? En el Perú se mira eso también. En el Perú tenemos, a pesar de las cóleras que nos puede dar situaciones como de la delincuencia, como por ejemplo
el hecho de que haya mucha informalidad porque los incentivos del Estado no contribuyan a que la gente vaya hacia la formalidad. A pesar de todas esas cosas, la gente vive, hace sus cosas, es libre, puede darse el gusto de comprar lo que le parezca, puede invertir, si fracasa pierde el que invirtió, no pierde el Estado. Si tiene éxito, asciende, compra su carro, compra su casa, asciende en la clase social, como nosotros, José. Nosotros no hemos venido de cuna de oro, hemos tenido muchas dificultades y gracias a este sistema, hemos empezado a crecer. Entonces, la gente hay veces quiere solución inmediata. No, pues, todo tiene un proceso. Hay que ganarse el éxito, y la gente va a entender eso. Y si siquiera tener plena conciencia de ese asunto, eligiendo una opción que te permita mejorar el actual desempeño de la economía en el país, mejorarla a través de incentivar la inversión y de reducir la grasa del aparato público, creo que va a sentir una mejora sustancial y va a apegarse más a las libertades, que es lo que particularmente a mí me gusta. Muy bien, César, yo como siempre te agradezco la movilidad de compartir este diálogo sabatino a través de Don C. Estamos a poco menos de 3 meses de las elecciones y es importante echarle una mirada. Una mirada lo hacemos como cualquier ciudadano común y corriente que está mirando lo que está ocurriendo en el país. Si tú tienes bastante experiencia en esto, recorres muchos puntos del país y eso te permite naturalmente semana a semana desarrollar un conjunto de reflexiones en voz alta. ¿Qué es lo que falta? En realidad, esperemos que en lo que resta de la selección de este proceso electoral conozcamos pues, sobre todo los planes de gobierno más saltantes. Hasta ahora veo que todos son enunciados. No veo que un candidato salga con una propuesta así directa que diga yo voy a hacer esto en tal tiempo y cómo lo voy a hacer. No encuentro un candidato que lo está haciendo, ¿no? A pesar de incluso lo que están adelante, ¿no? Todos son frases, todos son clichés. Bien, César, yo te agradezco. No sé si tengas algo que agregar, por favor. Nada, agradecerte a ti la oportunidad. Para mí es un relajo conversar de estas cosas, transmitirlas contigo, intercambiar punto de vista. Y nada, de repente por allí con la audiencia que tú tienes, estaríamos contribuyendo a reflexionar mejor sobre esta decisión. Solamente decirte que las propuestas las podemos desmenuzar y decir qué van a hacer, cómo la van a hacer, pero también yo diría, y si no la haces, ¿qué precio pagas, político? Porque el político hasta ahora no paga ningún precio cuando fracasa. Muy bien, César. Te agradezco como siempre. Saludos, buen fin de semana. Fue nuestra secuencia Don C con César Zamora Bento en la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Don C con César Zamora Bento.